Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Empezamos febrero en el sexto domingo del tiempo ordinario, cercana a la Cuaresma, el 22 de febrero. Todavía seguimos en estos domingos en los que celebramos al Señor resucitado, la Iglesia convocada para hacer memorial de la Pascua del Señor. En nuestra diócesis ayer un día grande. Recordemos que en el seminario de Pamplona más de 400 catequistas se juntaron en el Día del Catequista, en el seminario de Pamplona, una jornada de celebración, de fe. Era además la fiesta de la Virgen de Lourdes. Hoy en el Evangelio escucharemos a Jesús que nos llama a una plenitud de vida. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Antes se os dijo, pero ahora yo os digo. Una plenitud de vida y unas palabras que regulan efectivamente el comportamiento humano, que el próximo domingo veremos sobre todo que es un comportamiento regulado sobre todo por el amor que Él revelará a lo largo de su existencia y que viene del Padre. Un comportamiento humano que Cristo viene a redimir, que viene a enseñarnos. Él es el molde, a Él le imitamos, que tantas veces ha sido desviado por nuestro pecado, por nuestra debilidad y que ha provocado tanta desigualdad. En este domingo celebramos la campaña de Manos Unidas, campaña contra el hambre, esta campaña anual tan arraigada y tan importante en la que esta ONG católica Manos Unidas hace tanto bien en el mundo para paliar este gran problema del hambre que, pues favorece la desigualdad, la pobreza, la muerte de tantos seres humanos. Pues precisamente de la campaña de Manos Unidas que hoy en nuestras parroquias y toda la semana en tantos colegios los chavales han tenido y han vivido y han reflexionado. El viernes teníamos el ayuno voluntario. Vamos a hablar hoy con el delegado de Manos Unidas en Navarra, don José Javier Castiella. Buenos días, José Javier. Buenos días. Bueno, el lema de este año, importante, frenar la desigualdad, está en tus manos. Bueno, cada campaña tiene un poco su impronta, unos objetivos, algo que nos ayuda. ¿Cuál es un poco el centro y la reflexión de este año? Bueno, este año nos centramos en la desigualdad injusta que genera hambre y que nos hace centrarnos de nuevo en el objetivo que estatutariamente tiene Manos Unidas desde su creación en 1959 y que no ha cambiado, que es campaña contra el hambre y sus causas. Es verdad, el hambre ha crecido en estos años de COVID. Son más de 820 millones de personas los que en el planeta sufren hambre y peligro de muerte por ese motivo, y por lo tanto, más que nunca justificada la campaña de Manos Unidas para allegar recursos con los que financiar proyectos, con los que paliar ese problemón. En ese sentido, este año tenemos una motivación adicional con la tragedia que estamos viviendo en Siria y Turquía, en los terribles terremotos que han asolado tantas ciudades de esos dos países, y de igual modo a como en el caso de la pandemia, Manos Unidas elaboró más de 135 proyectos de urgencia para salir al paso de las necesidades que la campaña contra el hambre suponía en ese contexto. Es de suponer que en la situación actual ocurra otro tanto, claro, aunque en este momento, estando todavía en fase de eclosión, de preparación de la campaña, no tenemos, digamos, información al respecto, pero sí la convicción de que habrá, digamos, una adaptación también en términos de proyectos a esta nueva necesidad sentida tan urgente y tan brutal. De los terremotos, sí. Sí. Cuando hablamos de Manos Unidas y de esta campaña, por supuesto, y en las Eucaristías y en los colegios de sensibilización, pero también de financiación. En Navarra, concretamente, mucha gente, ¿cómo anda la generosidad de los navarros? ¿Se financian al completo los proyectos? ¿De dónde sale un poco la financiación? Bueno, cada año Servicios Centrales de Manos Unidas hace una asignación de proyectos a cada territorio, a cada diócesis o a cada arciprestado, en el caso de Navarra, ¿verdad? 6 proyectos, en función de los resultados del año anterior.
siempre son cifras aproximativas, no se da en propiedad o en exclusiva ningún proyecto, sino que se plantean metas para que la generosidad de los navarros, en este caso, bueno, pues los cubra, digamos, económicamente. Si hacemos, digamos, un criterio comparativo de distintas delegaciones, hay 72 delegaciones en España de Manos Unidas, verdaderamente la generosidad de los navarros es impresionante y nos hace situarnos en lo más alto del ranking. Y no por razón de que el equipo o los que estamos de voluntarios ahí trabajemos más ni mejor, sino porque la generosidad de los donantes anónimos, de los navarros de a pie, es increíblemente alta. Y yo espero que eso siga ocurriendo también en esta campaña, a pesar de que las dificultades, digamos, bueno, pues son mayores, nadie desconoce que hay crisis y expectativas e incertidumbres de muchos tipos en los tiempos que estamos viviendo, pero tenemos un optimismo enraizado en que la experiencia nos ha demostrado muchas veces que los navarros se crecen ante las dificultades y concretamente en la campaña de Manos Unidas se vuelcan. Ahora la campaña, ¿no?, de Manos Unidas. Entiendo que el abanico de proyectos y a financiar de Manos Unidas es muy grande. ¿Cómo distribuís? ¿De qué se encarga Navarra? ¿Cuáles se escoge? ¿Cuáles son las prioridades? Y bueno, ya entraremos en algún proyecto explicado para que la gente se haga idea de hacia dónde se ataca este problema del hambre. Bueno, nosotros tenemos encargados por Servicios Centrales de Madrid 6 proyectos, pero tenemos que tener claro que no hablamos de propiedades exclusivas ni excluyentes. Hablamos de aportación a un fondo común en el que de lo que se trata es de conseguir el máximo posible de rentabilidad al esfuerzo que realicen los donantes de la campaña. ¿Cuáles sean esos proyectos? Pues bueno, yo los tengo en presente porque me ha tocado distribuirlos y leerlos detenidamente, y cada uno de ellos, mirado, focalizando la atención, resulta apasionante. Algunos son de educación, otros son alimentarios, algunos son segunda versión de uno que tuvo éxito pero que se aplica a un núcleo de población distinto con el mismo problema. En todos los casos se trata de campaña contra el hambre, por lo tanto, de luchar contra una alimentación insegura, insuficiente, a veces al límite de la muerte de los hambrientos que la sufren, pero a la vez muy distintas, porque las circunstancias de los países en los que actúa Manos Unidas, que son más de 50 países de Iberoamérica, del África y del sur de Asia, son muy diferentes en clima, cultura, situación de indigencia, situaciones de marginamiento, en el caso de los Dalits en la India, o la sequía terrible en el proyecto que tenemos en marcha en el caso de Guatemala, cómo luchar contra la carencia o la contaminación del agua escasa, pues exige de cada proyecto un estudio muy profesional, muy pormenorizado y largo, porque lo que pretende Manos Unidas con sus proyectos no es resolver el hambre de un día o de un momento dado, sino generar la infraestructura con la que ese tema deje de ser un problema vital para el colectivo al que se dedica el proyecto. De hecho, hay una faceta educativa en todos los proyectos, una faceta también de protagonismo de los beneficiarios, deben aportar, si no tienen dinero, aportan su esfuerzo, tiempo, trabajo, y en todo caso aportan el esfuerzo de formarse para que las infraestructuras de que se les dota puedan ser mantenidas en el tiempo e incluso mejoradas por los propios beneficiarios. Esto, en el caso, por ejemplo, ya que he hablado del caso de Guatemala,
es impresionante cómo se ha hecho un estudio previo de la necesidad, que da unas cifras terroríficas. El 82% de la población a la que nos dirigimos sufre de un hambre cíclica todos los años. Hay una temporada de lluvias que dura 2 meses y medio y el resto del año sol, calor, sequía. ¿Qué quiere decir? Pues que disponen de una cosecha de maíz y fríjole y con el resultado de esa cosecha deben sobrevivir los 12 meses. Por lo tanto, malviven en situación, como digo, de un hambre y de una pobreza multidimensional. O sea, también las viviendas, también la educación, todo se resiente. Ante esa situación, los técnicos de Manos Unidas, porque hay que decir que en servicios centrales funcionan 3 equipos especializados para estudiar en profundidad las soluciones a las necesidades de cada solicitud de proyecto, y esos estudios son muy profesionales. Intervienen ingenieros agrónomos, economistas, sociólogos, bioquímicos, es decir, todas las personas o todos los oficios que en un estudio multidisciplinar son necesarios para dar con la solución, con el coste adecuado y asumible de esa solución y con la formación. Siempre hay un capítulo de educación y formación, de modo que los beneficiarios puedan utilizar los medios de que se les da, de que se les va a dotar a través del proyecto para resolver, mantener e incluso mejorar en el futuro la mejora de que se les ha facilitado. Esto hace que muchos proyectos tengan una duración de 2 años o incluso plazos superiores, de modo que si en un año determinado se inician, en el año 2021, por ejemplo, 474 proyectos nuevos, cada uno de ellos es un tocho de este grosor, digamos, una vez acabados todos los estudios focalizados para cada faceta. Además de esos 474 proyectos que se ponen en marcha, se siguen manteniendo y siguiendo muchos de los que tienen un plazo de duración superior al año. De modo que, por ejemplo, en 2021 el seguimiento de proyectos era de más de 720, porque estaban en continuidad muchos de los iniciados en años anteriores. Es decir, que es un esfuerzo titánico el que se hace de estudio de la solución adecuada. Pero después viene la fase de ejecución, en la que el cuidado mayor es evitar las desviaciones, ser muy riguroso con el dinero gastado, claro, formar exquisitamente y muy intensamente a las personas que deben poner en marcha y mantener las instalaciones que se hayan diseñado. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, se hacen unos reservorios o estanques de agua pluvial de forma circular, son unos depósitos diseñados para 25.000 litros cada uno, con una estanqueidad que les permite mantener el agua sin que se pudra, sin que se deteriore o contamine por efecto del sol, en fin, de las características del clima. A partir de ahí se hace una red de distribución atomizada del agua, porque el agua es un bien precioso y escaso, y entonces el riego se hace a través de un sistema de goteo, a través de un programa que se actúa y se activa con energía fotovoltaica. Es necesario que los beneficiarios tengan unas nociones de fontanería, unas nociones de cómo utilizar una instalación muy sencillita, pero con su complejidad, de energía fotovoltaica, para que el resultado final sea que en lugar de una cosecha dispongan de 3 y hasta 4 cosechas, es decir, dejen de tener hambre, pasen a tener un excedente. Hay que formarles también en cómo distribuir y sacar partido a ese excedente, digamos, de producción que pueden llegar a tener y que van a tener, porque este proyecto de Guatemala es un segundo tiempo después de la experiencia de un primer proyecto con 160 familias, menos de 1.000 personas, que tuvo éxito y que está en marcha. Y a raíz de él se ha promocionado este segundo, en el que ya vamos a llegar
a 3.316 personas, es decir, un colectivo mayor, pero con la experiencia acumulada y exitosa del anterior. Es decir, que es una cadena de progreso maravillosa. Y un trabajo, ya vemos todo lo que hay detrás de cada proyecto. Muchísimo. Vamos a ver este vídeo que hace referencia a este Evangelio de este domingo, sexto del tiempo ordinario. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. Porque os lo aseguro, mientras existan el cielo y la tierra, no dejará de cumplirse una jota o tilde de la ley. Por tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos, por mínimo que sea, y enseñe así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Os aseguro, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pues quien mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo de juicio, y el que llame estúpido a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame necio será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que devuelvas el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y arrójalo de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros que dejar ir todo tu cuerpo al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya al infierno. Se dijo también, cualquiera que repudie a su mujer, dele libelo de repudio. Pero yo os digo, todo el que repudie a su mujer, fuera del caso de concubinato, la expone a cometer adulterio, y el que se una con la repudiada, comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no. Lo que pasa de esto, del maligno viene. Estamos en este domingo de la campaña de Manos Unidas, hablando de toda la realidad de los proyectos importantes que está haciendo Manos Unidas, con José Javier Castilla, delegado de Manos Unidas en Navarra. José Javier, nos queda ya, pero entiendo que cuando Manos Unidas dedica un proyecto hay prioridades más básicas. Comentábamos antes, bueno, pues en un caso, ¿no? Primero el agua, que es claro, es lo fundamental, pero después ya cuando está solventado ese problema claro, no se marcha a Manos Unidas, hay que seguir pues ahora la educación para prosperar, ¿no? Por ejemplo, de proyecto centrado en la educación es el de Togo, en el que se resolvió hace años con un proyecto de Manos Unidas el problema del agua y por lo tanto el problema alimentario, y sin embargo existía una carencia básica para 276 niños que carecen de escuela, porque no hay, digamos, un lugar en el que cuando llegan las lluvias puedan, digamos, los maestros dar clases. Es decir, que con la época de lluvias desaparece la instrucción y desaparece la escolarización. Y de ese modo, a través de la escuela que se ha diseñado y que
van a financiar entre el socio local, los propios beneficiarios apoyando con trabajo y Manos Unidas, van a disponer de unas aulas, un almacén, un despacho e incluso unos retretes separados para chicos y chicas, lo cual en términos de privacidad para ellos y de higiene es muy importante. Pero también hay, es que cada proyecto tiene su atractivo y su función, y hay uno que a mí me llama la atención en el nordeste de la India, en el estado de Jharkhand, que es el estado más rico en minerales de toda la India, y sin embargo, en términos de pobreza, es el quinto por la cola de mayor hambruna, de mayor necesidad, de mayor pobreza multidimensional. ¿Qué ocurre? Pues que hay núcleos de población descastados que sufren la consecuencia del venenoso sistema de castas que margina, estigmatiza, discrimina injustísimamente a los miembros, especialmente además, en este caso, a las mujeres. De modo que en el caso de Jharkhand, el proyecto de Manos Unidas es estrictamente educativo, formativo, es decir, de lo que se trata es de potenciar las capacidades de mujeres y adolescentes para conseguir unos recursos alternativos y complementarios de una producción agrícola que es a todas luces insuficiente para salir de, es decir, que no cubre más allá del 60% de sus necesidades alimentarias, es decir, que para salir adelante necesitan un complemento de ingresos. Pues bien, a través de un curso que va a durar 2 años también, se les va a formar para producir desde bombillas LED, jabón, pero con procedimientos asequibles para sus medios, para su formación anterior y para sus posibilidades de inversión adecuados, de modo que consigan unos ingresos alternativos y complementarios de lo que la economía familiar les da hasta ahora, ¿no? Bueno, una llamada en este domingo a la gente para colaborar con Manos Unidas con fuerza, y bueno, ya has argumentado muy bien el trabajo que hay, minucioso y muy serio, ¿no? Y sobre todo muy serio de Manos Unidas. Pero bueno, para los que nos estén viendo hoy, esa campaña de Manos Unidas para animarles a colaborar, y que efectivamente es un problemón el hambre, y que se ataja mucho con estos proyectos de Manos Unidas. Sin duda. Una de las características que a mí me hizo atractivo Manos Unidas fue el testimonio de mi hermano, jesuita misionero en la India, en Ankleshwar, hasta hace unos meses, y durante muchos años, que ha necesitado de muchas ONGs para financiar, digamos, las necesidades de su misión, y cuando hablaba de organizaciones que conoce prácticamente a todas las que hay en el mundo disponibles para que un misionero pueda acercarse y pedirles, decía, de mayor rigor, mayor austeridad en gastos, por lo tanto mayor porcentaje de dinero que verdaderamente llega al objetivo, esa es la clave. Era Manos Unidas. Pues muchas gracias, José Javier. Ojalá dé mucho fruto y hagáis mucho y sigáis haciendo mucho bien. Ya sabes que siempre tendrás sitio aquí para hablar de los grandes proyectos que hace Manos Unidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues nada más, con este empuje de misión y de colaboración con la campaña contra el hambre, nos dejamos hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Buenos días a todos.